Estados Unidos y China están en guerra. Es una guerra invisible. Sin soldados, tanques o misiles involucrados. Esta guerra se libra en oficinas gubernamentales y salas de juntas de empresas. Esta es la guerra por la cosa más valiosa del mundo, conocida como el microchip. En este diminuto objeto que pronto estará en la palma de tu mano, hay una magia que mantiene funcionando todo el mundo. En este momento, hay un gran revuelo en la geopolítica internacional sobre este chip. Y quiero que todos entiendan la razón de la tensión entre Estados Unidos y China, porque su impacto afectará todas nuestras vidas. No estoy seguro de si todos ustedes saben esto, pero nuestro mundo moderno y su futuro completo dependen de estos microchips. Cada dispositivo electrónico funciona con este semiconductor o microchip. Desde el reloj en la pared hasta tu refrigerador, tu televisor, tu horno de microondas, tu teléfono, tu computadora portátil. Cada cosa tiene este pequeño chip adentro. Incluso el video que estás viendo en este momento es posible gracias a este microchip. Y, sobre todo, todas tus armas militares como el radar, los misiles, los jets. Todo depende de estos chips. El país que obtenga el control sobre estos microchips tendrá el ejército más poderoso y tecnológicamente avanzado del mundo. Pero cuando comenzó este problema entre Estados Unidos y China, ¿cuál es el contexto real de este problema? ¿Y cuál será el resultado de esta carrera para obtener microchips? Descubrámoslo en este video. En la década de 1950, había mucha expectativa sobre las computadoras en Estados Unidos. Esas grandes y voluminosas computadoras con cables largos resolvían problemas complejos, pero eran muy lentas y su tamaño era tan grande que se necesitaba toda una habitación para una computadora. Luego, en 1959, dos ingenieros estadounidenses decidieron robarle el protagonismo a estas computadoras con cables. En ese momento, el transistor era una nueva invención. El transistor es un tipo de interruptor que permite controlar el flujo de electricidad. Ambos científicos tenían una idea en mente. Utilizando el mecanismo del transistor, crearon pequeños interruptores en material de silicio a través de los cuales podían controlar el flujo de electricidad sin cables, y después de eso, nuestro mundo cambió para siempre. Ya no se necesitaban cables para controlar el pulso de la electricidad. Trillones de señales podían viajar de un lugar a otro en solo unos segundos. Fue debido a esta única invención que nuestro mundo pasó por una transformación tecnológica. Calculadoras, computadoras de tamaño pequeño, controles remotos de televisión, todo empezó a ser fabricado después del descubrimiento de este chip de silicio. En la década de 1960, Estados Unidos se había convertido en el país productor de chips más grande del mundo. Grandes multimillonarios estaban invirtiendo dinero en empresas de microchips. Para la década de 1980 la tecnología había avanzado tanto que estaban colocando hasta 300.000 interruptores en un solo chip, lo que resultaba en la reducción del tamaño de los dispositivos electrónicos. Una computadora del tamaño de una habitación entera ahora cabía en solo una mesa. Bill Gates, Steve Jobs estaban cambiando el mundo gracias a los chips. Una revolución había llegado, que no solo afectaba a Estados Unidos, sino al mundo entero. Al otro lado del Océano Pacífico, Japón también quería ser parte de esta carrera. Las empresas japonesas comenzaron a producir microchips de alta calidad a un costo menor y los suministraban al mercado estadounidense. Obviamente, Estados Unidos no podía tolerar esto. Así que, en 1987, Estados Unidos impuso un impuesto del 100% a los microchips japoneses, y en 6 meses, la industria de chips japonesa colapsó. Durante este tiempo, otro país asiático estaba observando cuidadosamente esta situación. Taiwán había estado observando de cerca a Japón y Estados Unidos y había entendido que para sobrevivir en el mercado de microchips, no necesitaba competir con las empresas estadounidenses, sino apoyarlas. Y aquí viene un giro muy interesante en esta historia. En realidad, estos microchips se producían en fábricas muy especiales llamadas fabs. Básicamente, fabricar estos chips no era una tarea fácil y requerían un ambiente especial porque incluso una pequeña partícula de polvo podía dañar el chip. Es por eso que se fabricaban en estas fábricas especiales, como pueden ver en este metraje. El problema era que mantener estas fábricas era muy costoso,
costaba millones mantener dicho ambiente y como resultado, los microchips eran bastante caros en ese momento. Ahora volvamos a Taiwán. En ese momento muchos ingenieros taiwaneses estaban trabajando en empresas productoras de microchips en Estados Unidos. El gobierno taiwanés vio una gran oportunidad en toda esta situación. Por un lado, Taiwán tenía a China, que estaba experimentando un milagro económico en ese momento y estaba tratando de reintegrar a Taiwán en China de alguna manera. Entonces, si Taiwán de alguna manera lograba proporcionar microchips a las empresas estadounidenses a bajo costo, era natural que Estados Unidos lo protegiera contra China. El gobierno taiwanés ofreció grandes incentivos a sus ingenieros que estaban en Estados Unidos y los llevó de vuelta a Taiwán. El gobierno cubrió el costo de sus boletos y les dio exenciones fiscales completas para que pudieran establecer empresas de fabricación de microchips en Taiwán. Uno de estos ingenieros era Morris Chun. Morris había trabajado en empresas estadounidenses de fabricación de microchips, por lo que sabía cuál era el problema con estas empresas. El costo de mantener estas fábricas era muy alto y quería encontrar una manera de reducir el costo operativo. Morris llegó con la idea de que el diseño, el software y la comercialización de los chips se harían en Estados Unidos, pero su fabricación se llevaría a cabo en Taiwán. De esta manera, el costo de estos microchips podría reducirse hasta en un 50%. Para cumplir con este propósito, se estableció la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, en 1987 como una empresa estatal, cuyo trabajo era fabricar estos chips según la demanda de las empresas estadounidenses. En solo 14 años, TSMC se había convertido en un gigante. Ahora, el 92% de los microchips avanzados del mundo se fabricaban en Taiwán. Y aquí es donde entra China. Para finales de 2000, China había alcanzado el pico de su auge manufacturero y necesitaba chips para avanzar en tecnología. China comenzó a comprar microchips de Taiwán. Para 2010, China estaba adquiriendo el 40% de los microchips del mundo. Todo el ciclo era tal que el software y el diseño de los microchips se hacían en Estados Unidos, su fabricación en Taiwán y el 40% de los chips iban a China, así que, si miramos de cerca, China dependía de Estados Unidos para estos chips. Para romper esta cadena, el gobierno chino tomó una decisión. En primer lugar, terminar con su dependencia de Estados Unidos para estos chips. En segundo lugar, adquirir una gran cantidad de chips para que pudieran producir misiles de alta tecnología, aviones a reacción, drones, radares y armas, porque desafiar a Estados Unidos sin una fuerte capacidad militar era imposible. China llegó a una solución muy inteligente. El dinero es una debilidad para todos, y China ha explotado esta debilidad dando millones de dólares a empresas estadounidenses para comprar tecnología de microchips. China comenzó a comprar diseños de microchips, software y otros componentes de empresas estadounidenses y los hizo fabricar en Taiwán. Así que utilizando la tecnología estadounidense, China se estaba armando para enfrentar a Estados Unidos. En 2021, The Washington Post afirmó que China estaba utilizando tecnología de microchips estadounidense para construir laboratorios nucleares súper avanzados. Y luego, el 20 de octubre de 2021, China sorprendió a Estados Unidos. Missile capability. There's a new report indicating China could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. And it's understood that U.S. intelligence had no idea. Los generales militares estadounidenses se despertaron el 20 de octubre de 2021 para descubrir que China había desarrollado un misil que era 5 veces más rápido que la velocidad del sonido y podía llevar una bomba nuclear. Además, ningún radar estadounidense podía detectarlo en ese momento. La inteligencia estadounidense no tenía idea de que China había avanzado tanto en tecnología militar y estaban utilizando tecnología de microchips estadounidense para lograrlo. China había superado la tecnología en la que Estados Unidos había estado trabajando durante los últimos 10 años. Los grupos de expertos estadounidenses quedaron desconcertados. No podían entender cómo China había avanzado silenciosamente tanto por delante de ellos sin que ellos lo supieran. En 2022, la administración Biden impuso estrictas restricciones de exportación a China. Ninguna empresa estadounidense podía exportar ningún artículo relacionado con tecnología a una empresa china. No solo las empresas estadounidenses, sino cualquier empresa en el mundo que utilizara software y diseños estadounidenses para fabricar microchips ya no podía hacer negocios con empresas chinas. Si volvemos a esta cadena de suministro, China sufrirá pérdidas, pero por otro lado, las empresas estadounidenses también enfrentarán pérdidas de miles de millones de dólares. Y eso es exactamente lo que sucedió. Nvidia, una importante empresa estadounidense de fabricación de microchips, sufrió una pérdida de $400 millones
de dólares en solo 4 meses, pero Estados Unidos no tenía otra opción que proteger su soberanía. Los microchips no son una cosa común. Son la cosa más poderosa del siglo XXI. Así como hace 40 años, aquellos que tenían petróleo tenían poder y dinero, hoy, la misma importancia recae en los microchips. Todo nuestro futuro depende de ellos. Quien controle este chip gobernará el mundo. Ahora, Estados Unidos ha tomado su decisión. La pregunta es, ¿qué hará China en respuesta? Y aquí entra Taiwán, emergiendo como el jugador más importante en todo este conflicto. Taiwán está actualmente en una posición difícil, ya que está a unas 100 millas de China. Por un lado, Estados Unidos está advirtiendo a Taiwán que no entregue microchips a China, y por otro lado, China está buscando una oportunidad para atacar a Taiwán si corta el suministro de chips. Y luego, por supuesto, si China ataca, Estados Unidos también puede atacar a China. U.S. forces, U.S. men and women, would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. ¿Pero atacará realmente China a Taiwán? Pronto prepararemos un video y discutiremos este tema en detalle. Pero puedo decirte brevemente que China puede que no lance un ataque a gran escala, porque las superpotencias nunca se enfrentan directamente entre sí. La opción más segura para China es bloquear a Taiwán enviando sus barcos de la Armada. Al mantener a Taiwán como rehén de esta manera, China puede interrumpir toda la cadena de suministro y ver cómo responde Estados Unidos a esta acción. Si Estados Unidos viene a la mesa para hablar después de esto, pues muy bien, pero si responde militarmente al bloqueo, las consecuencias podrían ser muy peligrosas. Hasta ahora, el mundo no ha podido salir de los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un enfrentamiento entre dos grandes superpotencias sería el golpe final, literalmente. Actualmente, estamos atravesando momentos muy peligrosos. ¿Quién ganará la carrera para fabricar microchips? Solo el tiempo lo dirá, pero esta búsqueda por convertirse en una superpotencia podría convertirse en la razón del fin de la humanidad misma. Esperamos que estén disfrutando de los videos en este canal. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Si les gustó este video, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y manténganse seguros.